En el episodio anterior estuvimos conversando en cuanto a que todo creyente tiene libertad de conciencia. El día de hoy estaremos abordando el último distintivo bautista, correspondiente a que solo aceptamos dos oficios, pastor y diácono. El último distintivo que tiene la Iglesia Bautista corresponde a que solo se aceptan dos oficios. ¿Qué oficios se aceptan basados en las Escrituras? Quiero que me acompañen a Filipenses, capítulo número 1 y versículo número 1. Acá esta carta, el apóstol Pablo la escribe a la iglesia en Filipo. Sí, estas son conocidas como las cartas carcelarias. Y vemos acá en la salutación que hace el apóstol Pablo, dice lo siguiente, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, en el estudio que vamos a estar realizando el día de hoy, de nuestro último distintivo, solo existen dos oficios. ¿Cuáles son? Existe el pastor, también conocido como obispo o como anciano. Más adelante vamos a estar abordando ese punto. Y el otro oficio que tenemos es diácono. A lo mejor la audiencia se estará preguntando, ¿y qué pasa con los otros oficios que he escuchado que algunas religiones o algunas iglesias utilizan? Pues déjeme decirle que a la luz de la palabra de Dios, ninguno de esos oficios son bíblicos. Porque, por lo menos cuando vemos otras religiones, por ejemplo el catolicismo, ellos no hablan de pastores y diáconos, sino que tienen otra estructura muy distinta, mencionando monaguillos, monjas, sacerdotes, cardenales y papas. Sí, el arzobispo. Y cuando vemos a la escritura, pues en la Biblia no vamos a encontrar en ningún momento a un papa como tal, un cardenal tampoco, nada de eso. La Biblia solamente habla de diáconos, habla de pastor como oficio, como personas encargadas de la iglesia. Porque hoy en día dentro de las iglesias se están manejando muchos títulos. Algunos bíblicos, algunos que están mencionados en la Biblia y otros que quizás se mencionan en la Biblia pero tal vez no se están utilizando como se debería. Por ejemplo, hoy en día se escuchan cosas como iglesias que tienen apóstoles, que tienen profetas, que tienen profetisas, que tienen pastores y pastoras. Algunos hablan de ancianos, otros superintendentes o maestros de escuela dominical, ujieres. Entonces, si nos ponemos a ver, hay una lista grande de títulos usados para oficios dentro de la iglesia. Pero de toda esa lista, realmente, ¿cuáles son los que están mencionados o avalados en la Biblia? Sería pastor y diácono. Pastor, obispo, que son los mismos, y ancianos, y por supuesto quien le apoya, en este caso dentro del oficio de la iglesia, las responsabilidades, los diáconos. Yo creo que es algo que va más ligado al ego del hombre, porque como seres humanos nos gusta, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nos gusta enaltecernos con los títulos que tenemos. Se ve mucho a nivel secular. La gente, en vez de presentarse, bueno, mira, yo soy Jesús Pérez, bueno, la gente se presenta, bueno, yo soy el profesor, yo soy el ingeniero, yo soy el médico, porque nos gusta tal vez sentir esa sensación de lo que te puede brindar ese título. Yo creo que eso va ligado, de hecho, he conocido personas que hoy en día no se llaman pastor,
sino que quieren que les llamen doctor, ¿no? Soy un doctor. Tal vez sí, tiene estudios a nivel de maestría, de doctorado, pero cuando lo llevamos a la luz de la palabra de Dios, en la actualidad solo existe pastor y diácono. Porque incluso hay algunas iglesias que ven el ser pastor como un nivel básico de liderazgo y se han inventado o están manejando otros como nivel. Aunque si eres pastor y quieres subir de nivel, entonces te tienes que convertir en apóstol. Y algunos han querido tener como que un reconocimiento tan grande que de repente se han convertido en padres espirituales y se han inventado varios nombres. Entonces, sí creo que vale la pena examinar. Vamos a comenzar por hablar sobre el pastor. ¿Qué nos muestra la Biblia sobre ese oficio de ser pastor? Fíjate, vamos a ir al libro de Hechos para que veamos, acá en el libro de Hechos podemos aclarar lo que tiene que ver con el oficio del pastor, que es el mismo anciano y también es el obispo. Porque hay personas que han tratado de transgiversar este texto y decir, no, pero es que Pablo tal vez en Hechos se estaba refiriendo a un grupo distinto de personas, y no es así. Fíjate lo que dice Hechos capítulo número 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. En este momento era cuando Pablo estaba teniendo el problema que lo habían apresado y estaba haciendo en el trayecto de que iba a ser enviado hacia Roma. ¿Qué hace Pablo? Pablo reúne a los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Estos ancianos son los pastores de esas iglesias. Pablo los reúne y conversa con ellos. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo número 28. Dice, por tanto, mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Acá vemos que Pablo se sigue dirigiendo al mismo grupo. Ahora ya no le llama anciano, sino que le dice obispo. Ahí vemos otra función o otra característica que debe tener quien dirige la iglesia. Y es interesante porque aquí en este mismo versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y sabemos que quienes cuidan los rebaños son los pastores. Son los pastores. Y dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Y apacentar es otro término que también es natural con la función de un pastor. Así es. Normalmente el pastor es el que alimenta las ovejas y las apacienta. O sea, lo que nos estás explicando es que en este pasaje el apóstol Pablo está combinando dos términos. Sí. Él ha reunido a los ancianos. Uh-huh. ¿Y quiénes son estos ancianos? Son los obispos de la iglesia. De la iglesia. ¿Y quiénes son estos obispos de la iglesia? Son los que están pastoreando. Son los que están apacentando. Sí. En este texto vemos claramente que Pablo se está refiriendo a las mismas personas, pero la está llamando por la función que debe desempeñar un pastor. El pastor, tal como lo acabas de decir, debe tener la capacidad de pastorear, de alimentar, de corregir, porque si lo llevamos a un oficio secular, a lo que hace un pastor, el pastor cuando, las ovejas se le van y se llenan de tunas, el pastor tiene que quitarle las tunas. Entonces eso tiene que ver con el apacentar, con el cuidar, con el corregir y alimentar. Pero también Pablo le dice acá a estas personas, a estos hermanos que estaban acá, que los llama obispo. ¿Por qué los llama obispo? Porque le dice, mirad por vosotros y por el rebaño. La otra función del pastor es prever.
El pastor debe estar preveyendo o cuidando al rebaño de las posibles amenazas. Por eso es que Pablo se lo recuerda acá y luego versículos más adelante vemos que le dice, cuando va a llegar gente que se va a meter a las iglesias y van a traer herejías, van a traer doctrina contraria. Entonces ustedes como los ancianos, como los conocedores de las escrituras, como los hombres catalogados sabios para dar un consejo, que eso es lo que define a la persona anciana, tienen que estar pendientes, tienen que vigilar, pero a la su vez también tienen que cuidar a esas ovejas. Entonces vemos acá claramente Pablo explicando lo que tenía que ver con la función de un pastor. Para este momento, el apóstol Pablo básicamente se está despidiendo de las iglesias que él formó. Sí. Y la manera que él considera que es necesario despedirse es subrayando las funciones que deben tener quienes van a ser ahora responsables por las iglesias. Porque mientras el apóstol Pablo estaba libre, él podía estar colaborando y haciendo ese trabajo. Ser un anciano, estar supervisando, monitoreando y de esa manera pastoreando. Pero ahora él está consciente que ya no va a poder seguir haciéndolo y ahora quiere ejercer responsabilidad clara para quienes van a ejercer esa función. Como entonces ser pastor es un trabajo de tres partes. Sí. El número uno sería pastorear. Alimentar a la grey, ¿verdad? Apacentar, alimentar y cuidar. Pero también para ser un pastor tienes que trabajar como un obispo. Sí. Supervisando, vigilando, monitoreando a la iglesia, la congregación. Pero para poder hacer eso tienes que tener sabiduría y conocimiento. Tienes que ser un anciano. La palabra de Dios. Entonces debe ser un anciano. Entonces podemos hablar que estos tres rasgos en combinación son el pastor. Deben ser características de un pastor. Lastimosamente, no quiero juzgar, pero sabemos que hoy en día hay gente que entra al ministerio sin cumplir estos requisitos, o por lo menos los tiene de una manera muy ligera como tal. Entonces eso termina afectando a la iglesia. Fíjate que el mismo versículo 28 nos aclara, dice, ¿de quién es el rebaño? Lo vuelvo a leer, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Yo creo que una de las cosas que una persona, si va a asumir el pastorado, el oficio del pastorado, debe tener en cuenta es que la iglesia no es de él, sino que la iglesia es del Señor. Porque a veces se van también al otro extremo, donde el pastor, bueno, y más adelante la misma escritura nos habla en el libro de Hebreo que el pastor no debe enseñorearse de la iglesia, sino más bien cuidar de ella y hacerlo voluntariamente y no por algo impuesto. Entonces, acá dentro de esa función que debe cumplir el pastor, también debería tomar en cuenta que la iglesia a la cual el Señor lo llamó, porque es el Señor quien los llama, a cuidar es de él. Creo que eso lo ayudará a mantenerse muy al margen y dentro del contexto bíblico para poder hacerlo bien. Pero has mencionado algo interesante y que has utilizado la palabra requisito. Para ser un pastor. Cuando tú vas a comenzar un trabajo, el que sea, cada trabajo tiene sus requisitos. Sí. Dependiendo del trabajo que quieres buscar, pues tú debes presentar un currículum y ese currículum debe mostrar que tú tienes los requisitos para ser aceptado en el trabajo. En ese trabajo. Ahora, creo que las personas no están acostumbradas a pensar que ser un pastor es un trabajo y por lo tanto también tiene requisitos. Así es.
Y eso en parte ha colaborado para que muchas personas asuman esa labor sin tener claro cuáles son los requisitos. O sea, ¿qué se necesita para ser un pastor? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para ser un pastor? Bueno, fíjate que lo acabamos de ver en Hechos. El primero que te coloca en el ministerio es el Señor. ¿Ves? Porque vemos que Pablo le dice, donde el Espíritu Santo los ha puesto. Es decir, ese pastor debe estar en el lugar donde Dios lo ha dirigido, bajo su comunión, a través de su palabra, a través de oración, donde Dios quiere que él esté. Pero la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, habla en cuanto a el currículo que debe presentar esta persona, las exigencias que debe tener. No solamente Pablo se lo escribe a Timoteo, sino que también a Tito. Es importante mencionar que tanto Timoteo como Tito, bueno, Timoteo, hijo espiritual de Pablo, y Tito, un joven con el cual Pablo también trabajó, se les dio la gran tarea, porque no ha de ser fácil, la gran tarea de escoger ancianos, de encomendar ancianos. Cuando vemos en Tito, capítulo número 1, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Nuevamente, aunque está utilizando la palabra anciano, en realidad se está refiriendo a pastor, para que establezcas pastores en las ciudades tal vez vecinas, en los lugares que habían en esa época. Primero, cuando estudiamos la carta de Tito, de aquellos que han estudiado, sabemos que Creta era una ciudad terriblemente, de hecho, los mismos poetas decían, los cretenses siempre mentirosos. Es decir, el trabajo que estaba desempeñando Tito no era nada fácil. Por eso, Pablo le animaba y le decía, Tito, recuérdate el trabajo que te asigné. ¿Qué trabajo le asignó? Vas a establecer ancianos. Pero ¿cuál es el requisito que deben observar como iglesia para poder elegir o que debe cumplir una persona que quiere ser pastor? En el versículo 6 comienza diciendo, el que fuera irreprensible. Cuando la Biblia habla de irreprensible, podemos poner un ejemplo sencillo. Una tacita de café. ¿Qué tiene la tacita de café? Tiene un aro, nosotros le podemos decir una oreja, por donde la podemos tomar para beber de ella. Cuando Pablo le está diciendo acá a Tito, para que no sea, tiene que ser un hombre irreprensible, le está diciendo un hombre que no tenga por dónde agarrarlo. Un hombre que no tenga de qué se le acuse. Ok, entonces cuando hablamos de ser irreprensible, estamos hablando de una persona que tiene una vida intachable. Una vida intachable. Que tiene una vida de buen testimonio. Exactamente. Al punto de que nadie puede acusar justamente a esta persona. Exacto. Sí, porque fíjate que lo que pasa es que hoy en día se ven muchas cosas, pero si es una persona que tuvo problemas con el dinero y es acusado de haber robado, de desviar fondos, esa persona no cumple los requisitos ya. Porque cuando esa persona va a pastorear y va a aconsejar en cuanto a este asunto, él va a ser acusado. Aunque lo haya hecho en el pasado, él va a ser acusado. Porque la gente no va a creer, no ha guardado ese testimonio como tal. Pablo sigue enviándole acá los requisitos. Dice, marido de una sola mujer. Esto aclara muchas cosas y la gente también al final pues se preguntará,
Acá dice marido de una sola mujer, es decir, una persona que se haya divorciado puede ser pastor. No, bíblicamente no. Primero porque sabemos que para nosotros como creyentes el divorcio no existe. Eso no debería estar ni en nuestro lenguaje, ni pasar por nuestra mente, porque el Señor Jesucristo dice que el divorcio se fue dado, lo dio Moisés y lo dio por causa de la conciencia. No fue algo que el Señor quiso que se hiciera. Entonces vemos que no solamente es ser irreprensible, sino que esa persona debe haberse casado una sola vez y permanecer en unión con esa mujer, con esa pareja. O sea que es bien interesante cómo Pablo lo está explicando. Porque cuando dice ser irreprensible puede ser algo complicado de definir. Sí. Porque los cristianos a veces sufrimos de acusaciones injustas y a veces de acusaciones justas. Por ejemplo, hay veces que la gente dice, bueno, este es un mal cristiano porque es un fanático, va todos los domingos a la iglesia. Sí, tiende a pasar. Es una acusación, pero es una buena acusación. Claro. Pero, claro, también hay acusaciones que son injustas, que un creyente no debería tenerlas. Como, mira, este hermano es mentiroso, este hermano es conflictivo, este hermano, mira, se emborracha, hace cosas así. Entonces, como la palabra irreprensible es una cosa muy amplia, viene el apóstol Pablo y está tratando de explicar exactamente de qué está hablando él cuando dice irreprensible. Porque a veces la gente es como muy subjetiva para este tipo de cosas. Entonces de repente dicen, bueno, este pastor se viste muy bien, este pastor tiene carro, camioneta, entonces este es un buen pastor. Y de repente lo hacen por apariencia física o económica. Pero el apóstol Pablo dice, no, mira, estos son el verdadero criterio para definir la palabra irreprensible. Y lo que comienza es con el carácter moral que debe tener un pastor. Debe ser marido de una sola mujer. Y entendemos que ahí está hablando que debe ser una persona que tenga un matrimonio estable. Un hombre que ha sido infiel, un hombre que es conocido por ser coqueto, es conocido por estar piropeando o estar buscando otras mujeres fuera de su matrimonio, no es irreprensible, no tiene el testimonio adecuado. Entonces, qué tremendo como el apóstol Pablo dice, bueno, irreprensible es una palabra que pudiera tener un significado muy amplio. Vamos a estrecharlo. Sí. Y empieza con esta característica. Marido de una sola mujer, o sea, un hombre que se ha conocido por tener moralmente un matrimonio estable. Fíjate que continúa diciendo, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Acá continúa él con los requisitos y habla de tener este hombre que va a pastorear, debe tener a su familia en sujeción y su familia debe ser creyente. Sabemos que pasa, porque he visto hombres piadosos que han entrenado a sus hijos, que le han enseñado y ellos ya de grande, pues cuando tienen 20 años, 25 años, deciden apartarse del evangelio y sabemos que ese hombre no es culpable como tal. Pero por lo menos cuando los niños están pequeños o están en la adolescencia, la juventud, deben estar sujetos dentro del hogar. Porque si este hombre no puede corregir, no puede orientar ni entrenar a sus hijos, ¿cómo lo va a hacer con la iglesia? Y eso es lo que tú, o sea, lo lees y tiene completo sentido. Alguien que va a ser pastor tiene que ser primeramente un buen esposo. Un buen esposo. Pero segundo, un buen padre. Un buen padre. Porque si eres un pastor, familias van a venir a ti.
gente, o sea, matrimonios van a pedir tu ayuda, padres van a pedir tu ayuda. Y si no eres un buen esposo, si no eres un buen padre, pues ¿cómo les vas a poder ayudar? Entonces es interesante. Pablo le está diciendo a Tito, ¿quién puede ser pastor? El que sea un buen esposo, pero también el que sea un buen padre. Un buen padre. Y en esto sé que hay que tener su equilibrio, en el sentido de, he visto buenos pastores que han sido buenos padres, pero sus hijos simple y llanamente usaron su libre albedrío para hacerlo mal. Sí. Como también he visto hombres que son buenos manejando el ministerio, pero lamentablemente por dedicarse demasiado al ministerio han descuidado a sus hijos. Y sus hijos terminan reaccionando contra él y reaccionando contra la iglesia, contra el evangelio, contra todo. Entonces aquí creo que hay que tener cuidado con saber distinguir si el pastor que está en la iglesia es un hombre que ha dado el testimonio y la enseñanza correcta a sus hijos, o si es un hombre que ha descuidado el ministerio, la responsabilidad de ser papá. Sí, yo creo que ese es algo que la iglesia y los ancianos dentro de la iglesia, los hermanos que tienen ya tiempo, deben tomar en cuenta. Si ha sido un hombre que se ha esforzado, porque la misma Biblia muestra ejemplos de hombres que pudieron entrenar a sus hijos, por lo menos a diferencia, vemos a Elí, pero también vemos a Samuel. Y la Biblia habla de que los hijos de Elí no conocían, siendo Elí un sacerdote, estando ahí sirviendo a Dios, y ellos no conocían, mientras que los de Samuel sí, la Biblia describe que eran unos hombres que conocían de Dios, solo que ellos decidieron hacerlo mal. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, podemos esforzarnos por entrenarlo, por ayudarlo, pero ya pues... Esto no. Sí, es algo que yo no... veo el primer caso de la Biblia, Adán y Eva. Bueno, también. Criaron a Caín y Abel. Los criaron juntos. Caín y Abel tenían los mismos padres, la misma crianza. Y Abel terminó dando la mejor ofrenda que se ha dado en toda la Biblia. Y Caín terminó matando a su hermano. Entonces, se criaron bien a Abel y nada Caín, no creo. No, era la misma crianza, por eso. Por eso, ya el muchacho. Cada hijo decidió responder de una manera muy, muy particular. Entonces, en este sentido, quiero como que puntualizar mi óptica aquí. Soy pastor y entiendo que este requisito pudiera ser como dicen, soga para el cuello. Sí. Pero tampoco quiero como no darle el valor a este requisito simplemente para proteger mi pellejo como pastor. Cada ser humano tiene su libre albedrío, y los hijos lo tienen. Pero yo creo que la congregación puede darse cuenta de cuando un pastor es un buen padre y por eso sus hijos dan un buen ejemplo. Y cuando los padres, o sea, el pastor ha sido un buen padre y sus hijos simplemente se han revelado porque no han querido escuchar. Yo creo que la iglesia puede distinguir y tiene que aprender a distinguir. La iglesia tiene que aprender a distinguir si el pastor realmente está haciendo todo lo que la Biblia dice que debe hacer con sus hijos, o si no lo está haciendo. Porque un buen padre puede seguir siendo un pastor.
Sí, ahí radica mucho la importancia en enseñar a las iglesias, porque es la iglesia quien envía a un pastor. Entonces, estos requisitos vemos en Hechos capítulo 6, cuando se va a elegir a los diáconos, aquellos servidores, la iglesia los evalúa. Pero también vemos luego en Hechos 14, cuando Pablo y Bernabé son encomendados al primer viaje misionero, que el Espíritu Santo los aparta, pero la iglesia hace oración por ellos. Es la iglesia quien le acompaña. Entonces, esta misma iglesia es la que se va a encargar de observar si este hombre ha sido un buen padre, si este es un hombre irreprensible. Por eso la importancia de estar muy claro en lo que dice la Escritura. No es imponer un pastor por imponerlo, porque lo necesitamos y bueno, vamos a tomar a este. No, es irnos a lo que dice las Escrituras y los hermanos apoyar en esto, pues dar testimonio, ¿no? Sí, yo he visto cómo este hombre se ha forzado lastimosamente, bueno, su hija no quiere obedecer, pero sí he visto cómo la pastoreó, cómo la cuidó, cómo le entrenó. Entonces, es tomar también en este sentido. Pues. Ahora, primer requisito, ser un buen esposo. Segundo requisito, ser un buen padre. Ser un buen padre. El tercero continúa diciendo, el 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora, vuelve a detallar lo que tiene que ver con lo irreprensible. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, en resumen, el pastor, una persona que lo pudiésemos catalogar como una persona sencilla de corazón, una persona no llena de soberbia, porque si estás lleno de soberbio, pues Dios no va a poder obrar a través de ti ni vas a poder ayudar a otras personas. Si es una persona iracunda, va a ser difícil pastorear, porque vemos, a pesar de que el Señor trabajó con Moisés en el desierto, Moisés termina golpeando la piedra cuando se le dijo fue que hablara. Y vemos ahí, Moisés tal vez tuvo un problema de carácter. Sí, sabemos que somos seres humanos, no existe un carácter perfecto humanamente hablando, solo el del Señor. Pero sí, tal vez la oración, la lectura de la palabra, la comunión con Dios te va a ayudar a... Entendemos que no hay una persona infalible. Exactamente. Pero sí una persona estable. Sí, porque imaginémonos a alguien que sea pastor, por lo menos acá en nuestro caso en Venezuela, bueno, este pastor peleando en una reunión de padres y representantes. Entonces ser el ejemplo, en vez de ser el pacificador y hablar, porque no es que no se va a hablar con prudencia, no con soberbia, no con ira, es el hombre que atiza la situación problema. Entonces es una persona que evidentemente no cumple los requisitos, porque si lo hace en cualquier lugar, pues en la congregación también lo va a hacer. Sí, veo estas características y me doy cuenta que todas ellas están muy relacionadas al tener dominio propio. Tener control. Fíjate que dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo? Dice, como administrador de Dios, o sea, alguien que no es un despilfarrador, alguien que puede recibir recursos y administrarlos sabiamente. Y obviamente alguien que, o sea, para ser un buen administrador tiene que ser una persona con mucho control. Con mucho control. Así es. Con mucha sabiduría. Saber cuándo sí y cuándo no. Y veo esta característica, no soberbio, no iracundo, tiene que ver con temperamento. Sí. No debería ocurrir. Imagina un pastor que se molestó y en su rabia gritó, manoteó, insultó. Oye, si un hombre no tiene control de su ira, no tiene control de su enojo, no puedes colocarlo como el líder que va a hacer un molde para influenciar a la congregación. Porque una iglesia que tenga un pastor iracundo va a tener una congregación
iracunda también. Sí, porque la Biblia dice, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Dice, no dado al vino. O sea, que no sea una persona con problemas de alcohol. De alcohol. Entonces, nuevamente, es como, está hablando de dominio propio. Exactamente. Está hablando de autocontrol, no pendenciero. O sea, es fácil molestarse y pelear. Sí. Es fácil molestarse y como dicen los venezolanos, revirar y mirar feo, y es fácil encender el fuego del conflicto. Por eso, oye, quien va a pastorear tiene que ser alguien que tenga el dominio para decir, me irritó, me molestó, pero no va a dejar eso. Sí, no va a dejar que eso lo controle como tal. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto, lastimosamente, hoy en día muchos han caído en esto. Lastimosamente, muchos hombres han sido descalificados por la codicia. La codicia, lo que tiene que ver con el dinero. Otros fueron llamados, por decirlo de esta manera, por el Señor para participar del ministerio del pastorado. Y luego, cuando están en el pastorado, terminan dejando el pastorado por un trabajo en cierta empresa. O, lamentablemente, hay hombres que han aprendido a utilizar el ministerio para lucrarse. Sí. Y si hoy en día todas las iglesias cristianas del mundo, el día de mañana se pusieron de acuerdo y dijeron, no, vamos a examinar, el pastor no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, y lo pusieran en práctica, mucha gente ya no pudiera seguir en el ministerio. Sí. Fíjate que continúa diciendo, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Acá le está dando cualidades a este hombre, ¿verdad? Diciéndole que debe ser una persona hospedador, es decir, una persona amable. Cuando hablamos de hospedador, mayormente se nos viene a la mente, no, voy a quedarme, ando de viajero y alguien me hospedó en ese lugar. Pero la Biblia acá está diciendo una persona que pueda atender a otro. Y lastimosamente, a veces se ve muy golpeada la iglesia porque quien la está dirigiendo no es hospedador, no está dispuesto a ayudar, tal vez puede alegar que no tiene el tiempo o lo afecta al mismo mal carácter. Entonces no es una persona que está dispuesta a darle apoyo, y la congregación como tal necesita que este hombre sea hospedador, porque va a necesitar en todo momento, bien sea un consejo, una orientación. Entonces, y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fue amable con el hombre que lo entregó. Exactamente. Entonces, un pastor tiene que ser un ejemplo de Cristo. Y cuando hablas de ser hospedador, sí, no vamos a limitarlo nada más a, si vienes a mi casa te voy a atender bien, sino que muestra el nivel de amabilidad que tiene que tener un siervo de Dios. Cosa que va en contra con la tendencia de algunos pastores hoy en día, que por años de ministerio, entonces hay pastores que se creen que son más humanos que los humanos. Entonces es una cosa como que por el tiempo de ministerio que yo tengo, tú eres el que me tiene que atender, tú eres el que me tiene que tratar bien, tú eres el que tienes que besarme el anillo y arrodillarte. Sí, lo que pasa, pastor, es que ahí, bueno, estamos cayendo en el orgullo, estamos cayendo en mala interpretación de la Escritura, porque muchos de ellos se basan en que el pastor es digno de doble honor y no se está refiriendo a que vas a colocar a la iglesia como tu esclavo, porque vemos que en el libro de Hebreos nos habla de que no debemos tener señoríos en cuanto a ello. Pero lastimosamente también con el crecimiento hay iglesias que han crecido de manera masiva, son iglesias muy, muy grandes y siguen manteniendo un solo pastor. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que el pastor, para poder entrevistarse con él, tienes que agendar una cita.
Entonces, no, yo tengo que pedir una cita y se te presenta un problema, entonces hoy, 25, y te van a atender, bueno, para diciembre, finales de año, ya. Sí. Entonces, a veces cuando tú les preguntas, te dicen, no, es que no tengo tiempo, es que, no, pero debe ser este hombre amable, este hombre dispuesto a... Hoy en día he escuchado de iglesias donde el pastor entra con guardaespaldas. Sí. Entonces nadie se puede acercar, nadie lo puede tocar, ¿no? Porque están los guardaespaldas. Entonces estas no son cosas que vienen del modelo bíblico, del no. modelo bíblico. O sea, no se supone que el pastor de una iglesia sea una superestrella, sino un siervo que refleje el carácter de Cristo. Entonces cuando vamos a estas cosas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estamos hablando de una persona que ha aprendido a razonar a la carne para que sea el Espíritu quien tenga más control. Sí, pudiésemos decir una persona con dominio propio. Una persona, ¿verdad?, con un carácter estable, constante, que no va a hacer espectáculos, no va a desviarse, no va a pervertirse. Ahora, fíjate, es importante aclarar que estos requisitos no solamente se deben cumplir para ingresar al ministerio, porque cuando vamos a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Y da también ahí en esa carta el apóstol Pablo los requisitos para quien quiere y ha sido llamado por el Señor a entrar al ministerio. Pero estos requisitos son para entrar, pero deben mantenerse durante el tiempo que esa persona esté pastoreando. Porque he escuchado a personas decir, no, bueno, yo cumplí los requisitos cuando fue ordenado, pero ahora esa persona está presentando problemas con dinero, problemas con carácter, no está dando un buen testimonio. Entonces dice, no, pero es que yo los cumplía. No, los debes cumplir durante todo el tiempo. Sí, no son requisitos nada más para entrar. Exacto. Sino son los requisitos por los que vas. O sea, son las características con las que vas a vivir. Exactamente. ¿Por qué? Porque dice, el 9 dice, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. El testimonio que tiene este hombre que ha sido llamado al ministerio va a ayudar a que las personas se convenzan de lo que él predica, porque no solamente lo habla, porque es muy fácil hablarlo, es muy fácil montar una enseñanza, que las personas puedan ser conmovidas por lo que estás diciendo, pero la gente siempre va a mirar tu conducta, tu comportamiento. O deberían hacerlo. Bueno, sí, deberían hacerlo. Creo que ese es el problema hoy. Hoy en día hay mucha gente deslumbrada por talento, por carisma, por cosas superficiales, no por las que las verdaderas características que debería tener el siervo de Dios. Fíjate, el versículo 9 que estaba citando dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hoy en día hay pastores que se creen con la licencia de producir nuevas enseñanzas o de reinterpretar la Biblia como a ellos les parece. Y hoy en día vemos creyentes que tienen el conflicto de que la Biblia dice esto, pero mi pastor está diciendo esto. Entonces, qué tremendo que hay creyentes que dicen, yo sé que la Biblia dice esto, pero mi pastor está enseñando esto. ¿A quién debería hacerle yo caso? Obviamente a la Biblia. ¿Y qué pasa si mi pastor está enseñando algo que no está en la Biblia? O algo que no coincide con los principios y mandamientos bíblicos. Pues no debería seguirse pastor. Exactamente. Porque el versículo 9 lo dice con claramente, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Pablo estaba consciente de que él iba a morir. Cuando él escribe las cartas a Tito y a Timoteo, él está consciente que su tiempo está por terminar.
Y una de las preocupaciones que el apóstol Pablo tiene es qué tan fieles van a ser los creyentes que van a seguir. Sí, luego de que él parta. Y él está transmitiendo esto a Tito y a Timoteo. Ustedes deben colocar pastores para las iglesias, pero a quienes coloquen deben ser personas que no van a cambiar la palabra de Dios, sino que se van a mantener fieles en lo que está claramente establecido por la palabra de Dios. Sí, eso es bastante importante lo que acabas de decir, y mientras lo hablabas me recordaba cuando estaba en mi tiempo de cortejo con mi esposa. Yo estaba finalizando mi carrera de ingeniería y ella estaba en el segundo semestre, empezando a estudiar educación. Pero nosotros nos queríamos casar y hubo una persona que en posición de liderazgo nos dijo, perfecto, pueden casarse, no hay problema. Y él me pregunta, ¿qué dice el papá de tu novia? Yo le digo, bueno, él está de acuerdo con que nosotros nos podamos casar, que podamos organizar nuestra vida, pero él me está pidiendo algo como requisito. Y ese requisito que me estaba pidiendo mi suegro en ese momento era que él me decía, ok, se pueden casar, pero mi hija debe terminar sus estudios. Usted se compromete, y mi suegro no es creyente. Él me decía, yo estoy creyendo, voy a creer a tu palabra, que eres cristiano, que eres de buena familia, que tú le vas a permitir a ella que se gradúe y porque si llega a pasar algo contigo, ella tiene una carrera, eso era su temor, de dónde echar mano y poderle ejercer. Sí, él quería salir de mí rápido. Bueno, cuando yo estoy conversando con esta persona me dice, bueno, no hay problema. Está bien lo que él te acaba de decir, dile que sí. Pero luego cuando ustedes se casen, nada, que ella deje de estudiar y ya están casados. Yo me quedo sorprendido y de verdad decepcionado porque es un consejo totalmente antibíblico. Un líder espiritual que te está aconsejando que mienta. Abuse de tu integridad. Exactamente, que mienta y que me burle en la cara de una persona que me está dando un voto de confianza. Entonces, eso es importante acá, evaluar este tipo de cosas. No es que nosotros vamos a estar persiguiendo al pastor para observar si cumple o no cumple los requisitos, pero sí es bueno que filtremos este tipo de cosas, porque creo que la iglesia se va a conducir mucho más sana y puede avanzar sin mucho tropiezo como tal. Una de las preguntas, Jonathan, que comúnmente me hacen en las calles, y ya para cerrar, es si existe o no existe el pastorado de la mujer. Si existen pastoras. Si existen pastoras. Bueno, quiero aclarar a la audiencia, respeto la posición de cada persona. Cuando digo que respeto, no necesariamente la estoy apoyando. Pero si lo sometemos a las escrituras, las bases bíblicas que hemos mostrado, tanto Tito y Timoteo, hablan de pastor. Yo creo que la gente hace mala pregunta. Porque la gente pregunta como si existen pastores. Que existen. Sí, por supuesto. Hay mujeres que están ejerciendo pastorado en iglesia. Pero yo creo que la pregunta correcta debería ser si la Biblia enseña o apoya que la mujer sea pastor o sea pastor. Bueno, la respuesta claramente la podemos ver en Tito, ¿verdad? En Timoteo, primera de Timoteo, capítulo número 3. Dice la Biblia de la siguiente manera, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pablo, cuando está instruyendo acá a Timoteo y a Tito, le está dando los requisitos para la elección de hombre.
En ningún momento habla de la elección de una mujer como tal. Y no encontramos aquel que tenga la escritura como norma de vida. Es una de las características de nosotros como Iglesia Bautista. Para nosotros la Biblia es lo supremo, lo que dice la escritura, así es y así se debe practicar. Entonces, en la Biblia no existe ninguna mujer que haya hecho el oficio de pastora. Cuando hablamos de pastora, nos estamos refiriendo a la dirección de una congregación, al oficio. O sea, una mujer o sea, en la Biblia no hay referencia de una mujer que haya funcionado como el obispo. Como el obispo, exactamente. Sí, porque mucha gente dice, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento vemos a Séfora y vemos a Raquel. Eran mujeres que sí, pastoreaban animales. Eran pastoras literal. Era su profesión como tal. Pero a nivel espiritual, la Biblia no describe ninguna mujer que haya asumido el pastorado, por lo menos la Sagrada Escritura no lo relata. Y si nos ponemos a ver en 1 Timoteo, empieza hablando de los requisitos del obispo. Del obispo. Que entendemos el pastor. Es el pastor. Pero luego, del versículo 8 al versículo 13, habla de los requisitos de diácono. Sí. Y lo interesante es que tiene requisitos para diácono y para diaconisa. Exactamente. Mujeres que están ejerciendo el diaconado. Entonces, de repente hay quien pudiera pensar más que los requisitos del obispo aplican también para una mujer que quiera ser pastor. Pero en este capítulo hay instrucciones exactas para un hombre que quiere ser pastor, y luego para hombre que es diácono y mujer que es o que va a optar a ser una diaconisa. Entonces, si el apóstol Pablo hubiese pensado que las mujeres pueden ser pastoras, entonces junto a los requisitos del obispo hubiese colocado las observaciones para una mujer, de la misma manera que lo hizo con diáconos y mujeres diaconisas. Ahora, el hecho de que no lo haga es una fuerte y clara evidencia de que esta posición para las mujeres no estaba conseguida. No está. No, bueno, la Biblia es muy clara y no habla de una mujer en esta posición. Hay personas que me han llegado a decir, no, pero la mujer también es capaz. No estamos hablando de capacidad, no nos estamos midiendo de quién puede hacerlo mejor. O hay personas que me han dicho, pero he visto mujeres que lo hacen hasta mejor y enseñan mejor que un hombre. Ok, está bien, pero a la luz de la palabra de Dios no es lo que Dios ha demandado. Otro de los ejemplos no es el diseño. Otro ejemplo que me han planteado es lo de Débora. Dice, no, pero es que Débora y este hombre fue hasta ella y le pidió que le ayudara. La Biblia describe que Débora era una gobernadora. Profetiza. Y era profetisa. Cuando hablamos de gobernadora, estamos hablando de un cargo político dentro del Estado. Y sí, profetiza, claro, tenía un don que era el don de la profecía. Y la misma Biblia relata de que los jóvenes tendrán visión y las hijas también soñarán. No limita el don dado por el Espíritu Santo a diferentes personas, hombres o mujeres, pero es importante aclarar que Débora no es un modelo para como, pastora, no. Primeramente ya está en el Antiguo Testamento. Exactamente. Un tiempo donde no hay iglesia. Por lo tanto, no podemos traer figuras del Antiguo Testamento y ponerlas a la fuerza en el Nuevo. Segundo, ella no es una pastora, es básicamente una consejera. Exactamente. Una consejera, y cuando uno lee detalladamente la historia, Barak, que legítimamente era el juez de Israel, aparentemente este hombre tenía problemas de carácter, de mucha inseguridad, y buscó traerse a Débora como si fuera Débora un amuleto para él. O sea, él quería tener seguridad a través de Débora, y esto fue algo que Débora condenó.
Y dijo, mira, por la inseguridad que hay en ti, ya tú no vas a vencer a tu enemigo, una mujer lo va a hacer por ti. Y así terminó ocurriendo. Sí, pero fíjate cómo es la escritura y cómo el Señor resguarda cada cosa. Que cuando detallamos el libro de Hebreo, el pasaje de la fe, nombra a Barak, pero no nombra a Débora. Porque a quien Dios le hizo el llamado y le encomendó la comisión fue a Barak. Entonces ahí vemos nuevamente el Señor aclarando, por un si acaso quieren cambiar el diseño de lo que Él ha creado. No la nombran. Nombran a este hombre como defensor del pueblo de Israel. Y pasa al pasaje de los héroes de la fe, él, porque a él fue el que Dios llamó. Y cuando tú te pones a hablar este tema, siempre sale el argumento de las mujeres pueden ser pastoras, no por un versículo de la Biblia, sino más bien por una razón cultural. En el sentido de, lamentablemente, el feminismo ha querido meterse dentro de las iglesias con esto. Entonces vienen como que sube como si fuese una ofensa. Entonces, las mujeres no pueden ser pastoras, le estás negando esta posición, le estás menospreciando a las mujeres, y vuelve ese tema de que las mujeres son tan capaces como el hombre, y lo llevan a un área que no es lo que está diciendo la Biblia. No, la Biblia no menosprecia a la mujer, más bien la Biblia es la fuente de dignidad para la mujer. Quien dice que la Biblia es machista, pues no ha leído bien. No ha leído bien la escritura. No ha leído bien la escritura. Bueno, no dicen que la Biblia es machista, dicen que al pobre Pablo le echan la culpa. No, el apóstol Pablo era machista y por eso escribió eso. Pero no, si pasó a la escritura fue porque era inspiración divina. Y en eso no dudamos de que la Biblia haya sido inspirada por el Señor. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la Biblia solo habla de dos oficios. En este caso pudimos estudiar lo que tiene que ver con el oficio del pastor, que es conocido también como anciano, que es conocido también como obispo, y pudimos aclarar en cuanto a los requisitos que deben ser cumplidos dentro para entrar al ministerio y también para permanecer en él. Creo que pudiéramos cerrar este tema con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, aquí vemos un argumento que no es ni cultural, no es social, es teológico. Sí. En el sentido de, Pablo explica, Dios no le permite a la mujer ser pastora por lo que ocurrió en la creación. La mujer fue engañada y por esa razón no puede ejercer liderazgo como pastor dentro de la iglesia. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy, muy clara. La mujer dice, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Entonces, no se puede ser pastor sin ejercer dominio, sin tener autoridad. No estoy hablando de control, pero sí autoridad. Y en este caso, para que una mujer pueda ser pastora, pues tendría que ser una iglesia donde solo mujeres. Mujeres, porque el día que llegue un hombre, ya no va a poder seguir. Mujeres y niños. Entonces, aquí vemos lo valioso de esto. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Sí, de lo que Dios ha determinado como tal. La idea no es pensar en lo que me gusta, en lo que quiero o en lo que yo estoy buscando, sino en glorificar al Señor. La iglesia le pertenece a Cristo. Y por eso todo lo que se hace como iglesia debe hacerse agradando al Señor para cumplir su propósito. Y hoy más que nunca, las iglesias necesitan pastores
que sean irreprensibles, hombres maduros en la fe, estables espiritualmente, que puedan ser una buena influencia para ayudar a otros a crecer en madurez. Muchísimas gracias por haber escuchado. Dios te bendiga. Esto fue Bíblicamente.